Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos mis hermanos a este domingo, 22º domingo del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a invitar a vivir la fe de un modo más intenso, examinando nuestro interior, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Pidamos al Señor poder vivirlo a plenitud en las obras concretas de cada día. Presentamos al Señor las intenciones. El alma de Jean-Paul Cruz Camilo y Ana Águeda. Jean-Paul es en su novenario. También presentamos la salud de un embarazo que está en situación delicada. Pidamos por la madre y por la criatura. Y también hay aniversario de bodas que se celebró ayer de Arsenio, Pantaleón y Jacqueline, por los cuales pedimos nosotros abundantes bendiciones y crecimiento en el amor mutuo que se prometieron. Vamos a iniciar nuestra celebración reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra con atención. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando, ni suprimáis nada. Así cumpliréis los preceptos del Señor nuestro Dios, que yo os mando hoy. Guardadlos y cumplidlos,
porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como le está el Señor Dios de nosotros siempre que le invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no retracta lo que juró aun en daño propio, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre está en visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a las otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro
y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, aquí iniciamos el libro del Deuteronomio. Aquí está hablando en el capítulo 4, Dios que está pidiendo, escuchen, Israel, escucha los mandatos de Dios, escucha los mandatos y decretos que yo les mando, porque así van a tener vida. Los mandamientos del Señor son los únicos que pueden dar vida, y por eso es importante lo que pide el Señor. No añadan ni quitan nada, no le pongan nada a la enseñanza, no se la quiten tampoco. La enseñanza es exactamente lo que Dios dice. Si mi amo es el Señor, yo solamente podré hacer lo que mi amo quiere, que es mi Señor, solamente si no le quito y no le pongo nada. Si le pongo algo, hago algo que el Señor no me pide. Y si le quito, dejo de hacer algo que el Señor me pide. Tan sencillo, con matemáticas simples. Y por eso tengo que pedir al Señor la capacidad de recibir con alegría y entonces pedirle a Dios la sabiduría para poder cumplirla. Sabiduría. Aquí la sabiduría consiste en respetar los mandamientos del Señor. Y eso significa buscar tener a Dios cerca y sobre todo buscar tener mandatos para poderlos vivir y tener con Él vida. Eso es inteligencia, eso es sabiduría. Por eso no sé si la mayoría de un pueblo está pensando de esa manera. Está pensando en lo que Dios quiere y busca poner en práctica lo que Dios quiere. No lo sé. Mucha gente, muchos de nosotros estamos dormidos, estamos atendiendo otras cosas, como dicen en el bingo, atendiendo otro cartón, sin fijarnos verdaderamente en nuestra relación con Dios, en lo que Dios nos está diciendo y aprender a responder a ello, a darle razón de lo que nosotros creemos a nuestro Dios que nos manda cosas. Por eso es importante esa realidad de tener que estar a la escucha del Señor. Escucha a Israel. Lo va a decir un poco más adelante en el capítulo 6. El Señor es tu Dios, es uno solo. Escucha lo que te dice, ten vida. Y el Señor no está queriendo, no es un mandón. El Señor nos ofrece los caminos de vida. No es un encaprichado que dice, no, yo quiero que hagan lo que yo quiero. No es eso. Es lo que nos está indicando, es el camino para que, obedeciendo y siguiendo ese camino, Él nos dice por dónde está el camino de la vida. Y si no lo cumple, entonces ¿por qué uno va a tener vida por no cumplirlo? No sé, si tú no crees que existe un Dios, y si tú no crees que existe un Dios que está mandándonos preceptos, si tú no crees esto, ya no hay nada que discutir. De hecho, hay mucha gente que vive en la práctica así. No creen en los mandatos de Dios, no creen en la vida que da el buscar cumplir los mandatos de Dios, no se esfuerza por eso. Simplemente pasa de todo y vive una vida de frivolidad, de dinero, de búsqueda, de placer, de fortuna y de cualquier otra cosa, menos lo que Dios está pidiendo. Le hemos dado a la espalda a Dios muchas veces. Y tenemos que pedirle al Señor la sabiduría, no ser necios. ¿A quién iremos? La palabra de San Pedro. ¿A quién iremos si eres tú que tienes palabras de vida? O sea, si usted no cree en Dios, bueno, no sé, lamento, pero usted no tendrá vida ni que se aleje de Dios. Sin embargo, si Dios sí existe, entonces cumplir sus mandatos sí ofrece la vida. No, pero ¿para qué yo voy a estar buscando la vida de Dios si no existe? Bueno, eso significaría querer tener la gran certeza de que Dios no existe. Y yo no sé quién es que puede tener la certeza tan grande de que Dios no exista, de que sea capaz de decir, yo estoy tan seguro que Dios no existe, que no voy a obedecer sus mandatos y me voy por ahí. No. Lo que pasa en el corazón de quien hace esto es que es necio. Le falta la sabiduría divina. Le falta ese don que es tan valioso, que fue el que pidió Salomón cuando Dios le ofreció cualquier cosa. Todo don de Dios, de lo alto, todo don viene de lo alto. Y entre los dones que vienen de lo alto, que cualquiera, Salomón pidió sabiduría. Y con la sabiduría Dios se complació en escuchar de alguien que busque la sabiduría. La gran pregunta es ahora, ¿y tú y yo? ¿Somos el hombre o mujer necio o el hombre o la mujer sabios? El sabio es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El necio es el que escucha la palabra y no la pone en práctica. Sabe lo que Dios pide y no lo hace.
Eso se llama ser necio, ser una persona cerrada, una persona que está esperando lo imposible. O, vuelvo y digo, que tenga tanta fe de que no existe. Simplemente pasa de todo eso. Y descuidar eso es descuidar la vida, es descuidar el propósito del vivir. Por eso es esencial para nosotros que esta palabra del Deuteronomio se nos dirija a nosotros para despertarnos del sueño de la necedad en la que muchas veces navegamos y aprender a ser sabios, despertando y estando alertas a la palabra que Dios nos propone. Él, ¿no?, como buen padre que es, dice: hijo mío, camina por aquí vas a caminar bien. No, yo quiero caminar por los cadillos, yo quiero caminar por donde hay espinas, yo quiero caminar con los pies descalzos donde está el asfalto caliente. Yo quiero, eso se llama el necio, el que quiere caminar sufriendo y el que quiere caminar hacia la muerte, eso se llama el necio. ¿Cuánta gente necia en este mundo? ¿Cuántos corazones necios que viven como si no tuvieran que morir y que viven sin esperar nada, sabiendo lo que Dios les pide, pasan de todo y viven para el más acá, viven para una vida apegada en aquello que la polilla puede corroer? Impresionante, pero es así. Entonces, por esto, pedir a Dios la sabiduría es uno de los actos más de misericordia que uno puede tener con uno mismo. Señor, dame sabiduría para que despierte de la embriaguez de la necedad y deje de ser un hombre o una mujer necio y sea capaz de escuchar con atención la palabra de Dios y poner todo mi esfuerzo en cumplirla. Santiago, que es la segunda lectura, él va a poner mucho énfasis en el carácter práctico de la fe. Acuérdense que él ha dicho, él va a decir después, va a decir, ¿de qué le sirve al hombre decir que tiene fe y no tiene obra? ¿Acaso esa fe podrá salvarle? Pregunta retórica cuya respuesta obvia es no. Una fe que no tiene obras no puede salvarse. Por eso Santiago 2:24 va a decir que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muy importante esto. Seguiremos con el no solamente obras y fe un poquito más adelante en las tradiciones humanas. Pero aquí estamos hablando nosotros de que dice: no acepta la palabra que te ha sido plantada y es capaz de salvarte. Llévala a la práctica y no te limites a escucharla, engañándote a ti mismo. La verdadera religión es, a los ojos de Dios, visitar huérfanos, viudas en sus tribulaciones, ayudar a la gente. Santiago lo va a decir en toda la carta. La fe está muy bonito decir que se tiene fe. Está muy bonito llamar a Jesús Señor. Pero nada de eso sirve si yo no vivo la religión intachable. Esa palabra a nuestros hermanos separados les suena a mala palabra, la religión. Pero la religión es exactamente religar, volver a unir con Dios. Nosotros estábamos separados de Dios por culpa del pecado. Y la religión es unir, volver a tener una relación con Dios. Y quien no quiera la religión no está entendiendo ni la palabra, y entonces debería por lo menos ir a la escuela que le explicaran lo que significa religión. Primero comenzar por ahí y después no comenzar a armar problemas donde no los hay. El problema está en cuando hay gente que necesita al lado tuyo y tú no le haces caso a esa gente. Ahí es donde hay problema. Ahí es donde estás engañando a ti mismo, dice Santiago. Ahí es donde yo no soy capaz de hacer un camino para salvarme, sino que estoy verdaderamente engañándome a mí mismo y no estoy encontrando la verdadera vida. Y por eso es serio esto. Y aquí estamos hablando de la salvación y la eternidad. Señores, nosotros no sabemos cuántos años viviremos, tiempo, días, a lo mejor horas, y no sabemos nada. Sin embargo, lo que sí sabemos es que se determina en lo que hacemos aquí, se determina nuestra eternidad. Por eso es muy serio tomar en serio al Señor, no solamente en decirle y hacerlo Señor, sino hacer lo que Él te diga. Poner por obra, hacer cosas buenas, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hará que en el juicio tú pases a la derecha. Es esencial. Hay un juicio, hay una eternidad. Y la pregunta es, ¿dónde quieres pasarla tú?
Y eso que quieres tú, lo estás haciendo ya con tu vida diaria ahora. Estás construyendo lo que va a ser la vida. Estás construyendo lo que tú quieres para la eternidad. Yo no puedo decir, yo quiero la vida eterna y quiero la salvación y vivir en el pecado. Eso es una contradicción. Es como que yo digo, yo no quiero comer, pero quiero engordar. Muy bien, no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a hincharnos con aire, pero no hay manera. Entonces tampoco puedo pretender la eternidad sin los medios adecuados para hacer lo que me pide la palabra. Porque no estoy inventándomelo yo, lo dice la palabra. Inventar es otra cosa, que es de lo que vamos a hablar nosotros ahora en el Evangelio, en esta famosa discusión que va a surgir en el Evangelio. En el Evangelio, los judíos se lavan las manos como signo de que son una tradición que recibieron. Alguien, no Moisés, alguien por allá se le ocurrió, hay que lavarse la mano, y todo el mundo se lava la mano. Y es una tradición que se hace años de alguien que se lo inventó. Una tradición humana que fue añadido algo. Las tradiciones humanas no son malas. No son malas de por sí como tradición. Lo que sí es importante es entender que nos salvan, que no ofrecen la salvación. Una tradición humana es algo que mi abuela hacía, que mi bisabuela hacía, que mi hacía, y que yo por tradición tengo 200 años haciéndolo, 400 años haciéndolo, y eso es una tradición. Y eso no es malo, no se le puede llamar malo. Ahora, pretender de repente que en un momento determinado en la historia, algo que se inventa, de repente pasa a ser verdad absoluta, allí es donde ya yo tengo problemas auténticos. Y eso es lo que le están exigiendo a los discípulos de Jesús. Jesús no sigue con esa norma. ¿Por qué? Porque Él sabe cuál es la regla. Él sabe la Torá. Él conoce bien la ley. Y eso no forma parte de Él. Y por eso come con la mano impura o sucia. Ahora no, ahora los niños hacemos lavar las manos por higiene, pero es otra cosa. Lavarse las manos antes de comer es una cuestión de educación y de evitar los gérmenes que puedan hacerle daño a uno, sobre todo cuando uno come con la mano. Pero el asunto es que aquí estamos hablando de que aunque usted sea con cuchillo, tenedor y con todo, manos impuras hacen impuro el alimento. Y usted se lo está comiendo impuro y usted hace que su interior sea impuro por culpa de no haberse lavado la mano. Oiga eso, usted no se lava la mano, toca un alimento, el alimento es impuro porque las manos son impuras. Usted se lo come y hace impuro el corazón suyo. Y dijo, Jesús dijo, espérese. Es exactamente lo contrario. Así que, perdonen, esas son tradiciones humanas. Tradiciones humanas, sí. Hay muchas tradiciones humanas. Una de ellas que significa añadir algo, o sea, vuelvo y digo, una tradición humana peligrosa es cuando usted añade algo creyendo que eso salva. Por ejemplo, Lutero, en la Biblia de Lutero, en la Luther Bible, en el Romanos 3:28, cuando Lutero traduce Romanos 3:28 del griego, que es la lengua con la que recibimos la carta de San Pablo, dice, durch den Glauben allein, dice, solamente por la fe, el hombre justificado solamente por la fe. Ese es un añadido. El allein no aparece en el griego, no aparece ni siquiera en ninguna Biblia de ninguna lengua en el mundo, no aparece en ninguna lengua, ni en alemán, ni en ninguna Biblia alemana protestante, ninguna otra. Solamente un invento de la Biblia de Lutero que dice el hombre justificado solo por la fe. De ahí sale un principio solo por la fe, que es una tradición humana. No lo dijo Pablo, no lo dijo el Espíritu Santo, no lo dijo nadie, es una tradición humana. Y a mí se me ofenden cuando yo digo eso, pero es una tradición humana. Y cuando yo creo que yo me salvo solamente por la fe, es un invento de una mala traducción y se convierte en un principio para montar desde allí una religión. Imagínense, el hombre es justificado por la fe, dice Romanos 3:28. Y entonces, sin las obras de la ley, ¿cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley son aquellas que me identifican como judío, es decir, lavarme las manos. No, yo no tengo que lavarme las manos. Pero no quiere decir con esto que no es por las obras de la ley, que son guardar el sábado, lavarme las manos antes de comer y todas esas cosas que me pretenden circuncidarme y todas esas cosas que me pretenden identificar como judío. Esas son las obras de la ley y eso nos salva. Pero aquí nadie está hablando de las obras de caridad, de las cuales Santiago sí nos aclara que son esenciales y que Mateo nos lo aclara para el juicio final. ¿Ven?
Por eso esa es una tradición humana, tan tradición humana como la de lavarse las manos, pero peor todavía, porque desde allí se niegan las otras verdades. Cuando usted añade una cosa en la que usted dice que el hombre es justificado solo por la fe, y ahora usted dice que las obras no salvan y no justifican, cuando Santiago 2.24 dice que sí, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, aquí viene una tradición humana. Y es penoso. Yo viví en todo ese mundo protestante y escuchaba eso y me atrajo hasta que yo vi el texto y dije, ups, aquí hay un error, aquí hay un huevo, un majo, como dicen, aquí hay un punto errado. Y por eso entonces hay que entender bien esa palabra que comienza Deuteronomio diciendo, no añadirás nada ni suprimirás nada. Tú no puedes quitar 7 libros de la Biblia, quitar, y tampoco puedes añadir que el hombre es justificado por la fe, perdón, solamente por la fe, añadiendo solamente. No puedes añadir, no puedes quitar nada, hay que escuchar, aceptar el textus receptus, el texto recibido, y hay que vivir en él. Ah, no, que a mí me gustaría que dijera, a mí poco importa lo que a ti te parezca no salva. Lo que parece a Dios, lo que le parece a Dios, sí. Así que si Dios te dice no matarás, y tú dices, no, me parece que matar no es un problema, bueno, eso es lo que te parece a ti, pero lo que te parece a ti no salva, pero lo que le parece a Dios sí. ¿Ves? Es importante. Lo repito porque es tan enfático que nosotros no podemos hacer de repente querer sustituir una religión en base a una tradición humana. Además, para colmo, los protestantes dicen que los católicos están llenos de tradición humana. Nadie ha dicho que uno lo salva cualquier cosa. Ayuda. Las obras ayudan. Nadie dice, no, yo no me salvo si no hago esto. No. El católico acoge todos los medios de la salvación, pero no los hace nunca absolutos, en el sentido de que uno pueda decir, no, que si pasa esto, estoy condenado. No, tampoco puedo hacer eso. No puedo ni condenar. Tengo que aprender a vivir en esa misterioso ritmo en el que es Dios el que juzga. Es el Dios el que juzgará a todos los hombres. Y yo tengo que aprender a ser respetuoso de todo lo que recibo en la palabra y aprender a ponerlo en práctica. Así que si las obras justifican al hombre, comienza a hacer obras. Si quieres ser justo, comienza a hacer obras. Tenga fe y tenga obras. Porque una fe sin obras no salva. Así que pidamos al Señor que esta verdadera vida de fe pueda ser auténtica en nosotros. Y después viene lo contrario, el ritmo que es manos impuras, entonces alimentos impuros, interior impuro, ¿no? Jesús dice, si yo tengo un corazón puro, saldrá de mí palabras puras, saldrá de mí obras puras, y mis manos estarán puras, haciendo las cosas santas, fruto que de adentro hacia afuera uno está honrando a Dios con el corazón, no solo con los labios. Este pueblo me honra con los labios. Si usted declara a Jesús Señor, Salvador de su vida, usted es salvo. No, más que eso, el corazón tiene que ser distinto. No es solamente con la boca. La boca profesa para la salvación, pero es el corazón que viene. La fe entra al corazón, y la fe entonces tiene que culminar en obras buenas, porque un árbol no puede ser bueno si no da frutos buenos. Por lo tanto, las obras buenas tienen que venir de un árbol bueno, y un árbol que se llama bueno no puede ser bueno si no tiene frutos. Y así, un cristiano que se llama justo no puede ser justo si de su fe no surgen las obras propias que cuando lo juzguen pueda ser puesto a la derecha. Soy insistente en esto porque es necesario. ¿Por qué? Porque como pastor yo tengo la obligación de indicar los mecanismos de la fe que están contenidos en la palabra y en la liturgia. Es decir, que el Señor nos salve y el Señor nos ayude. La Eucaristía forma parte de la palabra misma. El que no come mi carne no tiene vida. No, que la Eucaristía no está son tradición humana. No es ninguna tradición humana. Es una institución del mismo Jesucristo. Y que dice que el que no come eso no tiene vida. Oiga eso. Y los discípulos de los discípulos, es decir, Juan, después el discípulo, los discípulos Justino de Roma y todos los demás estos,
creían perfecta y enérgicamente en que ese pan consagrado era exactamente el mismo Cristo que había sido crucificado y que había resucitado. Entonces, si yo prefiero creerle a los discípulos de Jesús, ahí, a los discípulos de Juan, prefiero creerle que a otro que se inventa un principio, le mete un alain en su Biblia alemana y de ahí para adelante establece un principio en lo que las obras no salvan, el hombre está empecatado, por más que haga cosas buenas no sirve, lo único que sirve es tener fe, decir que se tiene fe. Entonces, Santiago le da un santiagazo ahí a todo aquel que quiera limitarse a decir que tiene fe, porque una fe sin obras es una fe que está muerta. Ojalá que el Señor nos despierte y nos ayude a vivir la verdadera fe en un día como hoy. Hoy es domingo, pero hoy también celebramos el martirio de Juan Bautista. Juan Bautista murió por ser coherente con lo que decía. Le llevaron la cabeza. Ojalá que nosotros no nos tengan que llevar la cabeza, pero si fuera necesario por tener que confesar a Cristo y nunca negarlo, pues que sea así. No es lo que uno desea para nadie. Estoy seguro que ni siquiera Juan Bautista, ni Jesús ser crucificado. Pero si es la voluntad del Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ello encontraremos vida y vida en abundancia. Amén. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al Dios que salva, al que esperamos que también a cada uno nos salve. Por la Iglesia, para que sepa guardar y actualizar lo que ha recibido del Señor y prescindir de todo lo que impide o dificulta su misión en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que sufren escándalo por la renovación y reforma de la Iglesia, para que puedan comprender y aceptar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la juventud de nuestro tiempo, insatisfecha, inquieta, para que sus intuiciones, protestas, ideales, esfuerzos, razonamientos sean tomados en serio en diálogo respetuoso con los mayores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que nuestro culto a Dios sea en espíritu y en verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por los difuntos Jean Paul en su novenario y Ana Águeda, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por ese embarazo con dificultades, para que el Señor proteja a esa madre y también a esa criatura y el nacimiento surja con ambos sanos y salvos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el matrimonio de Arsenio y Jacqueline, que cumplen un año más de vida matrimonial, lo cumplieron ayer, para que el Señor los bendiga y les ayude a renovar el amor mutuo, testimonio del amor de Cristo a su iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes a través de las redes, los medios y aquí en esta sala, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, San Juan Bautista, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tadeo, Lino, Cleto, Cosme, Damián, la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, Jesús está aquí, tal como lo prometió Él mismo en el capítulo 6 de Juan: el pan que yo les daré es mi propia carne para la vida del mundo. Aquí está, promesa cumplida. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y de majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, Jean Paul, Ana Águeda, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de gozo y confianza en nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre del cielo, y nos enseñó a rezar así, Jesús, dirijámonos a Él con esa misma oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a esta tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz.
Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la fórmula de comunión espiritual de San Alfonso, María Gregorio. Cerremos los ojos, comulguemos espiritualmente lo que no han podido comulgar sacramentalmente. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte, nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quizá ustedes han visto que muchas veces que toco los temas protestantes aquí, y los toco como pastor, no estoy atacando al mundo protestante, estoy tratando de rebatir los argumentos con los que muchas veces a mi pueblo católico el mundo protestante lo ataca en la calle y tiene necesidad de respuesta. Y el pastor tiene obligación de dar razón de la fe, de razón de lo que creemos. Y eso es lo que hago. Y tengo un deber y no puedo evitarlo. Yo vengo de allá también. Yo estuve tiempo allá y sé lo que se menea, sé lo que se reflexiona, conozco bien y necesito como pastor, me arde el corazón para que los cristianos podamos fortalecer nuestra fe y cualquier otra iglesia no aparte a los que están en la iglesia de Jesucristo, que tiene más de 2000 años, que no se aparten de ella jamás. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.